catedrático de la UAM, el licenciado Javier Palacios Neri. Licenciado Javier Palacios Neri, un gusto, muy buenas tardes. Nos volvemos a encontrar después de un buen ratote por culpa de la pandemia. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Muy bien, Raimundo, a sus órdenes. Profesor catedrático, preguntas bien interesantes que usted como especialista creo que nos va a poder discernir. ¿Qué viene para México en materia económica con una nueva presidenta, pero con un esquema muy similar al que tenemos con el actual gobierno? Claro. Mire, yo creo que la política económica fundamental para el gobierno federal y también para la economía mexicana tiene tres vertientes. Las proyecciones macroeconómicas para este año y para el año siguiente, la definición de las estimaciones sobre aspectos fundamentales de las finanzas públicas y los criterios de ejercicio fiscal para el Ejecutivo Federal. Por ejemplo, se estima que el crecimiento económico estará entre 2.0 y 3.0% del PIB. Sin embargo, estas proyecciones no coinciden con las hechas por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco de México. Increíble. El Banco de México se desliga de esa estimación y cree que se crecerá a un PIB menor de 1.5%. Esto, como siempre, las diferencias en las estimaciones de crecimiento se traducen en una menor recaudación tributaria. Y cuando el ingreso es nulo, se reflejará mayor la deuda pública. Por lo que hace la inflación, Banco de México estima que cerraremos este año en 3.3%, similar a la estimación hecha por Banco de México, mientras que la tasa de cambio del peso por dólar estará en 17.50. Hoy ya vimos que esta barrera se superó, ya está cerca de los 19 e incluso no sé ahorita cómo esté, pero supongo que ya debe estar a 19. Por otro lado, Banco de México estima que la tasa de interés de CETES estará por 7.0% al final de año. Y este 7.0%, pues está muy lejos de la tasa de interés que tenemos ahorita, que debe ser más o menos como de 11%. Ajá. Ahora, en la cuenta corriente, se estima que la cuenta corriente tendrá un déficit de 5 millones de dólares. Con más exportaciones que importaciones, pero veremos cómo se desarrolla ahora que la tasa de cambio está modificándose de manera muy continua. Estas estimaciones son moderadas, pero está por verse si Banco de México inicia una etapa continuada de reducciones en la tasa de interés. Sin embargo, creo, en una idea muy personal, que lo que podrá crear distintos impactos es la reducción del déficit público actual. Usted sabe que se programó en 5% y quieren bajarlo a 2.5%. Si se realiza esta reducción, implicará un recorte a los ingresos públicos de 8.8% en términos reales. Es decir, el gasto del gobierno federal pasará de 9.1 billones en 2024 a 8.6 billones en 2025. Y claro, esta condición dejará sin movimiento alguno a la siguiente administración, porque se verá entonces la necesidad de recursos para financiar las obras públicas, sobre todo aquellas como el AIFA, el llamado Tren Maya, que vale la pena mencionar que cada pasajero en ese Tren Maya le está costando 10,000 pesos aproximadamente al erario. Así que la siguiente administración tendrá necesariamente que realizar un recorte en el gasto programable. Esta reducción ha sido pocas veces visto en la economía mexicana. Y los renglones más afectados son la salud, la educación y la inversión pública.
Se estima que los ingresos petroleros crecerán en 3% y destacan los ingresos tributarios y los correspondientes al IN y al ISSSTE. Sin embargo, para el presente año, a finales de diciembre, los ingresos públicos ascenderán a 7.4 billones de pesos y apenas a 7.7 billones para el siguiente año. Estas estimaciones sugieren que los egresos e ingresos tendrán un superávit primario sin considerar el costo financiero de la deuda. Al incorporar los pagos de intereses por la deuda pública, el saldo histórico de los requerimientos del sector público se ubicará en un nivel del 50.2% del Producto Interno Bruto. Esa es sin duda una de las condiciones más difíciles que va a enfrentar la siguiente administración. Por ejemplo, si consideramos las pensiones de los adultos mayores, estas van a tener un crecimiento espectacular y se situarán cerca del medio billón de pesos para fin de año. Otro renglón que tendrá algunos aumentos es en el sector salud, pero para la población sin seguridad social, aunque esto no implica que haya más gasto en salud para la población en general. Además, se plantea una serie de aumentos para las becas para educación básica y media, aunque el aumento es menor que las pensiones no contributivas. Por su parte, aquí viene otro problema. Las Fuerzas Armadas continuarán aumentando de manera significativa su presupuesto, gracias al recorte en otros renglones de gasto. Por lo tanto, el margen de maniobra de la siguiente administración será reducido por el alto nivel de endeudamiento igual al 50.2% como proporción del PIB y los ingresos públicos acotados y egresos crecientes, sobre todo en la región, en las pensiones no contributivos. Oiga, Sí, licenciado, dígame. licenciado Javier, lo interrumpo. Ya nos dio una explicación muy técnica, muy amplia de cómo vienen las cosas, para que lo entendamos todos los mexicanos y mexicanos de a pie. Por cierto, déjenme hacer una invitación. Los invito, por favor, para que se suscriban o estén muy atentos a nuestro canal en YouTube, @RC Noticias México, y en Facebook, en Facebook, RC Noticias México. Licenciado Javier, le pregunto, en un lenguaje coloquial para que lo entendamos todos, qué bueno que nos dé esta explicación, porque sí es importante saber hacia dónde vamos. ¿Qué viene primero para los mexicanos? ¿Viene una inflación o una devaluación? La devaluación ya la estamos sintiendo, Raimundo. El ajuste que tiene ahorita el peso nos da una muestra de que el peso estaba sobrevaluado y el mercado, pues el mercado es una serie de personas que lo manejan a su antojo. Son ellas quienes están haciendo una presión sobre el peso para garantizar que sus inversiones, sus corridas contra el peso serán eficientes. Aquí ese es el problema, porque si sigue así la situación, entonces para finales de año, o es más, al final del segundo trimestre, veremos cuáles serán las consecuencias en la tasa de cambio. Van a estar por ser muy cerca de los 20 pesos. Y esto ya da al traste con todas las estimaciones hechas. Y bueno, también es otra forma de ver cómo la actual administración tendrá que hacer de alguna manera echar mano de la realidad y no de los otros datos. Ahora, con ese tema me salta otra pregunta. ¿Qué viene primero, una reforma sendaria, aumento de impuestos o un endeudamiento mayor para este país? ¿Qué vislumbra usted primero, el licenciado catedrático Javier Palacios Neri? Yo espero que haya una situación fiscal, aunque compleja,
Una posible respuesta es la llamada consolidación fiscal. Ujú. Es decir, el control de los gastos públicos es un requisito para una necesaria, esperada y profunda reforma fiscal. Lo preocupante se presenta a mediano y a largo plazos. Se antoja muy difícil que los ingresos del gobierno aumenten de manera suficiente para satisfacer los requerimientos de los rubros de educación, seguridad social e inversión pública en infraestructura. ¿Sí? Como recordamos, la presente administración, que ya va de salida, se comprometió a no elevar los impuestos. Sin embargo, el endeudamiento ahí sigue. Acabamos de pedir un endeudamiento de $1,000 millones al Banco Mundial. Es posible entonces que lo primero que vea la siguiente administración es la necesidad urgente de una reforma fiscal. Al tener la reforma fiscal, tal vez tengamos un doble problema, que aparezca otra vez la llamada austeridad. La austeridad se va a tomar tal vez como una bandera de la próxima administración y eso afectará de manera sensible tanto al mercado interno y después de un gran recorrido hacia el mercado externo, la tasa de cambio. ¿Sí? El hecho de que en ese momento se acaba de dar a conocer que la Reserva Federal no aumenta sus tasas de interés, queda en 5.5. ¿Buena o mala noticia para México? La tasa de interés En Estados Unidos, la Reserva Federal. en Estados Unidos, la Sí, Reserva así es. Federal, En ese momento lo acaban de dar a no conocer. tenemos que dar una tasa de interés más alta para obligar a los capitales extranjeros a quedarse aquí donde reciben una tasa de interés mucho más alta. Eso sí. Uh-huh. Ahora, la otra pregunta, para los mexicanos, en particular para esta nueva administración, Claudia Sheinbaum, ¿vienen momentos difíciles que se van a trasladar en el bolsillo de los mexicanos y mexicanas? Así es. Sí, yo creo que sí. Si optan por la austeridad fiscal, se van a reducir los gastos en diferentes renglones del gasto público. Como ya lo he dicho, uno de ellos es la reducción del gasto en educación y en la seguridad social. Esta seguridad social, con un gasto limitado, se afectará más que nada a toda la población mexicana. Vamos a seguir otra vez manteniendo una restricción en el acceso a los servicios de salud públicos proporcionados por el gobierno federal. Ese es el problema. La inflación es probable que haya un margen de maniobra muy reducido para que la siguiente administración maneje, haga válida la política de inflación. ¿Por qué? Banco de México dice que se va a ubicar en 3.3% para 2024. Pero si la tasa de cambio sigue devaluando al peso, se sigue apreciando el dólar, no creo que lleguemos a ese nivel deseable. Va a haber un problema allí. Una pregunta concreta, licenciado Javier Palacios Neri, economista catedrático de la UAM Xochimilco. ¿Viene una crisis para México, una crisis económica para México en los próximos años? No, no lo creo, yo no lo veo así. Yo lo que veo es que es necesario y urgente discutir alternativas fiscales. Estas alternativas deben de tener incidencia en todos los grupos de población, incluso programar esto para las generaciones futuras. ¿Está hablando de nuevos impuestos? Para entenderlo así en lenguaje coloquial, ¿nuevos impuestos? Así es, nuevos impuestos. Es necesario para que el gobierno aumente sus ingresos y pueda orientar más recursos a estos renglones. Sabemos que las becas se van a aumentar, las becas de educación básica y media. Sabemos también que las
pensiones de los adultos mayores van a estar creciendo. Perdón, lo Aquí, voy a interrumpir, lo interrumpo porque se acaba de anunciar por la señora Claudia Sheinbaum que viene una ayuda para las mujeres de 60 a 64 años. Entonces, es un rubro que no se tenía contemplado y súmela a lo que está usted diciendo. así es, no se tenía contemplado. Entonces van a crecer las asignaciones presupuestales a este sector. Ya ahorita se estiman para fin de año en $500 millones. Y para el próximo, yo creo que van a ser, además de ese $500 millones, un poco más alta la cantidad asignada a este renglón. Otra pregunta, el presidente actual siempre nos dijo que el país se encuentra en muy buenas condiciones, que no hay crisis económica, que no hay endeudamiento, todo lo contrario. ¿Cómo piensa que va a actuar la señora Claudia Sheinbaum? ¿Va a ser neta, va a ser real, va a ser abierta o también va a estar ocultando información? Como bien decía usted, va a tener también otros datos. ¿Qué espera usted? Yo creo que es eso. Siempre nos van a estar ocultando la información porque ese ha sido el problema de esta administración para evitar la crítica constructiva que podríamos hacerle los que nos dedicamos a analizar las cifras. Una forma es ocultar las cifras, cambiarlas, es decir, los otros datos. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer también ella. A menos que tenga un rasgo de sensibilidad política y se aleje de las decisiones que hoy por hoy está tomando alguien detrás de ella. Si eso lo hace, yo confío en su orientación científica y académica, porque no hay que olvidar que ella es científica. ¿Correcto? Sí. ¿Mm? Es una Y mujer estudiada, letrada, sí, preparada, por supuesto. en ese sentido, ella sabe a la perfección que los problemas tienen que ser resueltos con mucha originalidad y más transparencia. Lo sabe. Y enfrentarlo precisamente y no evitarlos. Licenciado Javier Palacios Neri, licenciado en Economía, catedrático de la UAM Xochimilco, ¿con qué mensaje se quiere despedir del auditorio? Que analicemos cada una de las decisiones que se están tomando en estos momentos para poder actuar en consecuencia, que revisemos muy bien cuáles son las condiciones objetivas de la realidad mexicana y tomemos una decisión al respecto. He escuchado por ahí que muchos dicen que se van a ir del país. Lo mismo dijeron hace 6 años y ahí están. Otros dicen que no van a hacer muchas cosas, que lo que van a hacer es ignorarlo. No tiene sentido. Hay que participar de manera activa en este proceso para garantizar que tendremos un elevado índice de participación y tendremos además certeza de que la economía mexicana estará trabajando de una manera eficiente, sustentable y con mayor garantía en todos sus renglones. Oiga, Santos Paz le saluda y le pregunta en particular, ya nos íbamos a despedir, pero déjeme comentarle esta pregunta, dársela a conocer. Sí. Santos Paz le pregunta, ¿qué podemos hacer los mexicanos de a pie? Bueno, él dice comunes y corrientes. ¿Qué podemos hacer los mexicanos comunes y corrientes para evitar o que sea menos dura esta crisis? ¿Qué recomendación le da a las personas? Vaya, los 130 millones de mexicanos que vemos en este país, que muy poquitos tienen posiciones privilegiadas. Es un poco difícil recomendar una acción económica así. Yo creo que en este momento a todos nos corresponde realizar nuestra obligación. ¿Cuál es la obligación? Por ejemplo, nosotros los académicos, pues proponer elementos para evitar la reticencia política a realizar una reforma fiscal y también una austeridad puede provocar mayor fragilidad fiscal. Entonces tenemos que reconocer cuáles son esos problemas y tratar de
generar políticas públicas para promover el desarrollo social, económico de toda la población. Entonces, es urgente discutir esas alternativas fiscales y yo sugiero que nos acerquemos a los fiscalistas de este país para entender cuál es el negocio que ellos traen en este momento para ubicar bien en qué nivel se encuentra el problema en este momento. Yo le quiero agradecer al licenciado Javier Palacios Neri, catedrático, licenciado en Economía, catedrático de la UAM Xochimilco, el poder haber platicado con usted siempre, pues con sus amplios conocimientos, creo que nos da luz de por dónde va el país. Lo importante es que vienen años difíciles, no años difíciles para los mexicanos. Sí. Ahora sí que hay que apretarse el cinturón porque vienen épocas de vacas flacas, diríamos coloquialmente en México.